Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro video de este canal de Mundo Despierto. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Ni el Dios de los Hebreos cumple los mandamientos. Y bueno, este es un título que ya de entrada creo que trae algún conflicto para muchas personas. Puede sonar un poco fuerte para aquellos que practican alguna religión. Y hacemos énfasis en este canal que no es nuestra intención ofender a nadie ni sus creencias. Es sencillamente que debemos exponer cosas que posiblemente no se exponen en otros sitios, que incluso en las mismas religiones pasan por alto, y que asimismo, como de una u otra manera a veces ciertos grupos tratan de convencer a otros de sus creencias, leyendo de la Biblia, yendo a las casas, etc. Pues de esa manera podemos utilizar también estos medios para decir cosas que posiblemente nunca otras personas han escuchado. Y es muy obvio o muy lógico que muchos se vayan a ofender por esto, pero no es nuestra intención. Reitero que no es la intención de este canal de Mundo Despierto. ¿Por qué he puesto este título, sobre todo en esta parte donde dice el Dios hebreo? Es precisamente porque cada cultura tiene su Dios, y esa es una de las cosas que ha venido pasando durante todas las culturas, durante la historia de la humanidad. Si por ejemplo alguien habla sobre los musulmanes o los árabes, pues piensan en el dios Alá. Si alguien piensa en los dioses de Egipto, pues piensan en Ra. Si alguien piensa en las creencias de los dioses de los hindúes, pues piensa en Krishna. Entonces, si pensamos en el Dios de los judíos o en los hebreos o israelitas, pues pensamos en Jehová, en Yahvé, etc. Entonces, esto en realidad es algo cultural. Es decir, si una persona nace en alguno de los países que yo nombré, es muy factible que va a ser adoctrinado en la creencia de ese Dios. Y cuando habla del Dios hebreo, estoy hablando específicamente de a quien se le atribuyó, supuestamente en la historia judía o israelita, esto de los 10 mandamientos, pues fue a este Dios, a Jehová o a Yahvé. Y lo curioso es que muchas personas pasan por alto que cuando se dieron estas ordenanzas, fue para un pueblo específico, en un contexto histórico específico. Estaban en el desierto, acababan supuestamente de ser liberados de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y bueno, ya hemos hablado muchos videos sobre eso. Incluso esa historia no se sabe si realmente fue cierta, pero hemos ya hablado sobre muchísimas cosas de este tema. Y por eso es que cuando pensamos en esos mandamientos, en esas ordenanzas, estamos hablando específicamente que se la dieron a ese pueblo que se estaba movilizando precisamente como una especie de caravana en el desierto, y que fue para ellos específicamente de acuerdo a esos mismos escritos. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos ser claros en que estas ordenanzas fueron para ellos. Pero vamos a analizar algunos de ellos, no vamos a analizarlos todos, vamos a analizarlos, o sea, en la historia bíblica o en la historia hebrea, la cantidad de mandamientos en general fueron 613. ¿Sí? Que estos solamente fueron estos primeros 10 mandamientos. Sin embargo, vamos a analizar algunos pocos de estos que fueron, digámoslo así, o que son los más fundamentales que se han enseñado, o que son supuestamente los más rígidos, y vamos a notar y analizar cómo realmente ni el mismo que los dio guarda esos mandamientos. De hecho, hay un dicho muy popular que se dice que si se predica, se debe vivir como se predica, ¿no? Y de una u otra manera, este Dios de los hebreos no guardaba lo mismo que les decía a ellos que guardaran, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes segmentos. Vamos a comenzar con el primer mandamiento.
Vamos a hablar precisamente del primero, pero no en el mismo orden que se han enseñado, sino solamente aquellos donde hemos notado que ni el mismo Jehová o el Dios hebreo los cumple. Como el caso de la idolatría, en donde se les enseñó en Éxodo 24, en donde Jehová les dijo: no se harán imágenes ni esculturas de nada de lo que está arriba en los cielos ni debajo en la tierra, no se inclinarán a ellas ni las venerarán, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, aquí hacemos énfasis otra vez en que está hablando precisamente en ese contexto histórico para ese grupo específico, para esas personas específicas que estaban escuchando, de acuerdo a esta historia. Entonces, ¿cuál es la primera contradicción aquí? Es que el hecho es que cuando baja Moisés con estos mandamientos, ya Moisés los conocía y era el único que los conocía, pero el pueblo que él había dejado por muchos días no lo conocía. Y en ese lapso de tiempo se le ocurrió la gran idea al hermano de Moisés de hacer un becerro de oro, y bueno, ya todo el mundo conoce esa historia, incluso yo también hice un video sobre eso, le recomiendo que lo vea. Y entonces el pueblo es juzgado por eso, en cierta forma, y entonces nos damos cuenta que aquí el pueblo fue juzgado por una ley que no conocía todavía porque no se le había leído ese mandamiento. Eso es lo primero que notamos allí. Ahora, ¿por qué Jehová no lo cumple? Porque en Éxodo 25, es decir, más adelante, le ordena a Moisés que haga unos querubines de oro que tenían que ir arriba de la alianza del pacto, y entonces allí pues está prácticamente contradiciendo eso, ¿no? Porque lo está mandando que haga prácticamente una escultura de algo de lo que está arriba en los cielos. Entonces notamos ese tipo de contradicciones como esas, y que obviamente vemos una injusticia de un pueblo que fue juzgado por una ley que todavía no conocía, y segundo, vemos como a Moisés se le manda hacer algo que supuestamente se le decía que no tenía que hacerlo. Entonces aquí vemos la primera contradicción y vemos lo primero en donde el Dios de los hebreos no cumple y se contradice. Otro mandamiento, y es uno de los más contradictorios, y es uno de los que menos Jehová cumplió. Cuando le dice a su pueblo: no matarás. Hoy no nos daría el tiempo para este video de explicar la cantidad de versos bíblicos en donde Jehová mandó matar a muchas personas y le ordenaba al pueblo de Israel que matara sin ninguna piedad. Incluso le dice en 1 Samuel 15:3, le dice a ellos: no perdonen a Amelec, vayan y destruyan todo lo que tiene, maten adultos, maten mujeres, maten niños de pecho, maten incluso vacas, todo su ganado, no dejen absolutamente nada. Y no era la primera vez que les mandaba a matar a muchas personas. De hecho, cuando el conflicto que existe hoy actualmente, como lo he explicado en otro video, con Palestina e Israel, en donde básicamente el pueblo de Israel fue y prácticamente sacó a los cananeos de la tierra que hoy se están peleando, que es entre la tierra de Israel, y no les da ni siquiera una tierra virgen, sino que va para que maten a todas esas personas y los saquen de allá prácticamente con muerte. Manda a matar a todas estas personas para ellos quedarse con ese territorio que le pertenecía a los cananeos. Y así hay muchísimas historias más dentro de esta historia bíblica, en donde nos damos cuenta que él fue el primero que de hecho, el primero que no la cumple. Es decir, cuando el mismo Moisés baja con los supuestos mandamientos, como decía anteriormente, en donde en esos también decía no matarás, sin embargo después le dice: pasa por el campamento, después de que han hecho esto del becerro, y no perdones a nadie, no importa pariente quien sea, vayan con espada, y prácticamente mataron a 3,000. Entonces uno no entiende cómo es que Moisés supuestamente lleva los mandamientos donde dice no matarás, y sin embargo escucha una voz que le dice vaya y los mata, porque estaban prácticamente desobedeciendo con esto del becerro, y entonces mataron a 3,000 de sus familiares, de la gente que salió con ellos de Egipto, prácticamente de personas que eran de su misma sangre, de su misma genealogía. Él les dice que los mate. Ahí vemos una cantidad de contradicciones, de prácticamente como una mente un poco psicópata de parte de que les está dando estas ordenanzas.
Y como les digo, no terminaríamos de hablar de muchos ejemplos sobre este punto, y entonces pues vemos que definitivamente ni el Dios de los hebreos cumplía el mandamiento de no matarás. Una historia muy triste de estos mandamientos, como todos, ¿no? Se decía no matar, pero se mataba. Y es precisamente este que habla sobre no quebrantar el día de reposo, o Shabbat. Significaba que nada podían hacer ese día, no podían trabajar. Supuestamente él compara eso con la creación y dice que 6 días fue la creación y que prácticamente descansó, y que entonces el ser humano también supuestamente, o este pueblo en general debe descansar. Hasta ahí podría sonar como con sentido, ¿verdad? Sin embargo, un hombre sintió mucho frío en un sabbat y decide ir a traer leña para su familia, y entonces muchos lo vieron que estaba recogiendo leña. Lo llevaron ante Moisés. Moisés no sabía qué hacer, entonces lo llevaron a la cárcel. Lo tuvieron allí mientras Moisés miraba y hablaba con Jehová a ver cuál era la orden. Entonces la orden fue que ese hombre irremisiblemente debería morir. Entonces dice que lo sacó la congregación y lo apedrearon hasta morir. Imagínese usted esa historia tan triste. Entonces aquí vemos cómo se contradice este Dios, ¿no? No matarás, pero entonces ese hombre debía morir irremisiblemente, o sea, no había otra opción. Hablaba de amar a tu prójimo como a ti mismo, y sin embargo le dice que mataran a su prójimo por haber recogido leña. Quebrantaron en cierta forma también ese día de reposo porque levantaron piedras para asesinar a este hombre. Lo hicieron delante de su propia familia. Lo hicieron delante de muchos niños, de muchas personas que vean eso. Si nos proyectamos a esa historia, nos damos cuenta que es una historia completamente fuerte. A veces pienso que en estas tantas películas que sacan en la famosa Semana Santa, deberían sacar de vez en cuando una película de lo que realmente pasaba en esas historias, para que se dieran cuenta que todo no era como tan espiritual que digamos, y realmente estaba lleno de sangre, de muerte, de contradicciones y una cantidad de cosas de parte de este Dios hebreo. Otro mandamiento, y es el que tiene que ver con el adulterio. Y para poder entender esta palabra de adulterio en ese contexto hebreo, se debe entender algo muy importante, y es que cuando este Dios hablaba de adulterio, no estaba diciendo que un hombre no podía tener varias mujeres. Lo que estaba diciendo era que no podía estar con una mujer casada a la vez mientras él tuviera un compromiso o algo así. Entonces, el punto aquí de adulterio no aplicaba a las mujeres vírgenes, sino a las mujeres casadas. De hecho, la mayoría de hombres, como el rey David, como Salomón, tuvieron muchísimas mujeres, pero mientras que fueran vírgenes no había ningún problema. Prácticamente Israel nace en la poligamia. Las 12 tribus de Israel son fruto de la poligamia. Así que esto de adulterio es algo que muchas personas no entienden, y es que solamente lo aplican de otra manera hoy día, bajo leyes prácticamente en donde se romanizó este pensamiento, pero no es lo original que enseñó este Dios. Aclarado eso, entonces la ley de Jehová en Levítico 20:10 dice que cuando eran encontrados en adulterio, tanto el hombre como la mujer debían morir definitivamente, es decir, eran apedreados. Y ahí no había contemplaciones absolutamente de nada. Pero ¿en qué se contradice este Dios? Y es que cuando el rey David, precisamente en 2 Samuel capítulo 11, que lo invito a que lo lea, habla de cómo David un día desocupado por ahí vio una mujer muy bonita llamada Betsabé. Entonces manda por ella, la manda a traer, se acuesta con ella, y entonces después se enamora de ella y no sabe cómo deshacerse de su marido, y la mejor forma, teniendo en cuenta que su marido era un guerrero, un soldado, entonces le dice a Joab que envíe a Urías al frente de batalla para que muriera y que se cerciorara de que muriera. Y así lo hizo, y así fue, y así pasó. Y entonces el único castigo que recibió fue del hijo que nació de ellos dos, pero no aplicó la misma ley de adulterio. Es decir, si se aplicaba esa ley, debía morir tanto David como Betsabé, pero no lo aplicó.
Entonces aquí nos damos cuenta, número uno, que había ciertos favoritismos. Dos, que no aplicaba la ley, sí la aplicaba para el pueblo, pero no para ciertos reyes. Y entonces aquí nos damos cuenta que prácticamente este mandamiento de adulterio, él mismo se contradice porque no lo cumplió a través de David, o de la falta de David. Ya para terminar, vamos a hablar sobre uno de los mandamientos de no robarás. Y eso tiene mucho que ver con el prójimo y amarás a tu prójimo y todo eso, pero ya como todo lo que hemos visto, damos cuenta de que no había ningún amor hacia el prójimo, es decir, se cometía todas las faltas. El pueblo de Israel quebrantaba prácticamente todos los mandamientos dados por este Dios e incluso por él mismo. En cuanto a robar, hay una historia, hay muchísimas cosas. Ustedes saben que prácticamente este Dios hebreo, Jehová, es un Dios guerrero, donde prácticamente prepara a un pueblo para guerras, para robar territorios, para hacer una cantidad de cosas que, si realmente nos mostraran la historia como pasó detalladamente, veríamos una parte completamente distinta a lo que muchas personas les han enseñado. Pero me quiero centrar en una parte que dicen que no robarás, y sin embargo miren lo que hacía el pueblo de Israel cada vez que iba a la guerra. Y en este caso hubo una guerra contra un pueblo llamado precisamente contra Madián. Eso está en Números 31, lo voy a leer rápidamente para entender un poco este contexto. Cómo realmente se contradecían con estos mandamientos y cómo este Dios prácticamente se contradecía con este mandamiento de no robarás y amarás a tu prójimo y todo eso. Dice en Números 31, 21, leo rápido, dice, nomás tiene un título aquí que dice repartición del botín. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de ley de Jehová mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después estaréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitad el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Aquí prácticamente le quitaban todos los bienes a sus enemigos y los repartían entre ellos. Y apartarán para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 500, uno así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Aquí era botín de animales y también incluía, aparte de todos los digamos el oro y todo lo que encontraran, también eran personas, parte del tributo o del botín. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarán uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. En cuanto a personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72. De los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61. Y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. ¿Qué hacían con esas 32 personas? Y dio Moisés el tributo para ofrenda le daba a Jehová, el sacerdote Eleazar, como Jehová le mandó a Moisés. Entonces aquí prácticamente estamos viendo que se contradecía también en ese mandamiento, no robarás. Sin embargo, cada vez que saqueaban un pueblo se robaban los tesoros, los animales, las personas, prácticamente las vírgenes, que hacían con las vírgenes también. O sea, era una completa
tragedia todo esto, era una cosa terrible y prácticamente eran ordenadas por este mismo Dios. Así que todos estos mandamientos, los principales que hemos mencionado, se contradecían. Prácticamente él mismo los quebrantaba, él mismo llevaba al pueblo a que los quebrantara. Por lo tanto, entonces, como con qué moral puede hoy día la gente estar enseñando este tipo de mandamientos y pensar de que es algo universal para la humanidad, cuando en ese contexto histórico, vuelvo y digo que solamente era para este pueblo, prácticamente los quebrantaban todos por órdenes del mismo que los dio. Así que ahí les dejo la duda para que sigan leyendo, investiguen. Hay muchísimos versos que no terminaré hoy de hablar de todas las contradicciones de este Dios hebreo que no cumplía con todos estos mandamientos, y de una cantidad de asesinatos, de muerte, de sangre, de sacrificios humanos y muchas cosas que también ya hemos hablado en otros videos. Así que no siendo nada más, les agradezco por ver este video. Como siempre, yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto, y no olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.